Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. A menos de 30 y tantos días para la elección de presidente en los Estados Unidos, han sido ya los gobernadores que están tomando sus medidas para ver de qué manera le hacen frente al posible fraude electoral que argumentan que pudiese pasar si muchos de los ballots, las boletas de votar, se reparten y se regresan por correo. Bueno, resulta que Greg Abbott, el gobernador de Texas, pues realmente fue muy atacado, ya que curiosamente después de un rally, de una reunión de apoyo al presidente Trump, los ciudadanos lo culparon de que desaparecieron algunas cajas de correo. Curiosamente así han desaparecido en otros estados de la Unión Americana. El director del Departamento de Correos dice que no, que se le está dando servicio y que se garantiza la entrega de las boletas, ya que en ocasiones cuando ha habido elecciones hay miles de soldados fuera del país, en otros territorios, cumpliendo con su deber, y reciben su boleta, votan y se regresa y llega a tiempo a territorio americano, a las autoridades electorales, para que esto tenga, pues, desarrollo. Ahora, realmente siguen las pláticas entre Mnuchin y Pelosi para el estímulo económico, pero como estamos muy cerca de las elecciones, nadie quiere que sea utilizado como arma electoral dentro de los Estados Unidos. Entonces, realmente, pues, todo mundo está pensando en que se espera un poco a que pase el calor de la elección y entonces sí se entregarían los planes de estímulo, o sea, esos cheques de $1,200 o $600 que se le dan a quienes están desempleados todavía por los problemas de la pandemia. Entonces, ya realmente está todo enfocado en los Estados Unidos en ver de qué manera se desarrollan las elecciones. Y el siguiente debate, que ya está en proceso, va a sufrir algunas reglas, algunos cambios. Incluso va a haber una tecnología que permitiría desconectar el audio al candidato que hable en el momento en que no le corresponde. O sea que si interrumpe dentro de sus 2 minutos a su oponente, nadie lo va a escuchar porque los micrófonos van a estar desconectados. Y esa medida ha sido muy aplaudida por mucha gente, dado que el presidente Trump, y también lo hizo el ex vicepresidente Biden, se interrumpieron mutuamente. Ahora, mucha gente dice que Biden no fue el ganador, Trump no fue el perdedor de ese debate, sino que lo fue el moderador, Chris Wallace, de la cadena Fox, quien realmente no se puso firme y no supo imponerse en un dominio del control de lo que era preguntar y responder y controlar a ambos candidatos. Chris Wallace fue, pues en cierta manera, como que no se atrevió a hablarle fuerte al presidente, ni tampoco a Biden. Entonces, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, en México, se acabaron los guardaditos, se acabaron y quieren acabarse los fideicomisos, y de repente la revista Forbes saca una interesante historia en la que dice que el gobierno de México está incrementando las donaciones en programas sociales a los gobiernos centroamericanos
en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, y Magali Reina está a cargo de esa historia. Magali, ¿tendrá ese fin el dinero de los guardaditos y de los fideicomisos para ayudar a naciones en el extranjero, mientras que en México hay niños con cáncer sin medicinas, hay mujeres que no se les respetan sus derechos humanos, hay muchas víctimas de la pandemia muriendo hora a hora, y hay un sinfín de problemas que el presidente López Obrador no ha podido hacerles frente, pero eso sí, farol de la calle, oscuridad de la casa. Buenas noches, Magali Reina, bienvenida a Charlas de la Noche. Buenas noches, Frank. Pues nuestras charlas se han vuelto cada vez más oscuras, porque todos los días hay una mala noticia, una noticia con la que nos cachetean a los mexicanos. En este caso, esto que acabas de mencionar, ese guardado que se tiene de más de 885 millones de pesos en ese Banco del Bienestar, y que no se ha movido de ahí debido al COVID. Pero todo apunta a que la intención es ayudar al triángulo, al llamado triángulo de Centroamérica, que es Salvador, Honduras y Guatemala, pero sobre todo Salvador y Honduras. Se quiere destinar ese dinero para hacer allá en aquellos países 2 programas que en México fueron un completo fracaso, han sido un completo fracaso, que es Jóvenes Construyendo un Futuro y Sembrando Vida. Esos 2 programas, fíjate que en principio no sonaban nada mal, porque Jóvenes Sembrando Vida era para reforestar ciertas áreas con árboles frutales y árboles que se pudiera después utilizar su madera. Entonces, pues si tú lo escuchas es algo que está bien. Y el otro programa, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, era un programa que lo puso López para que los jóvenes recién egresados fueran contratados por las empresas, pero la empresa no era la que iba a pagar su sueldo como de becario, un sueldo básico, lo iba a otorgar el gobierno, para que estos jóvenes estuvieran ya familiarizados cómo trabajan las empresas y que la empresa decidiera si ese joven le echa ganas, pues ya se quedara ahí como un empleado después. Te digo, en principio, ambos programas tienen un fundamento pues muy padre, o sea, que dices tú, oye, está bastante bien, forestar con árboles y darle una oportunidad a los jóvenes recién egresados, pero resulta que aquí en México ninguno de los 2 programas ha funcionado. El primero porque fueron a plantar árboles que no eran, ¿cómo se llama? Que no son de la zona y que no son nativos de la zona, y entonces era un desastre porque se morían. Entonces, pues sí, o sea, no puedes plantar árboles frutales en un lugar, por decirte, boscoso, porque obviamente la temperatura no le ayuda. Y yo creo que hicieron todo revuelto ahí con gente que no sabe, no hay conocimiento de las plantaciones, y fue un desastre. Y el otro, el de los Jóvenes Construyendo un Futuro, resulta que nunca se tuvo el padrón y nunca se tuvo el control sobre cuántos recién egresados realmente se integraron a las empresas y cuánto realmente se ocupó de ese presupuesto asignado a pagarles realmente a esos jóvenes. Nadie sabe dar pie con bola, ni se han dado como cuentas de esos 2 programas aquí en México. Entonces, pues nos ponemos a pensar, si ya sabe, o sea, si no se supo manejar esos 2 programas aquí en México, ¿cómo es que se tratan de implementar en otro país como Honduras y como El Salvador?
y la verdad es que nosotros ahorita, que ya veníamos mal, porque aunque el presidente diga que estábamos bien, no es cierto, o sea, él vive en un país paralelo. ¿O bananero? Pues sí, Frank, ya veníamos bastante mal, y con lo del COVID no hay medicamentos, se ha muerto muchísimo personal de los hospitales porque no estaban bien equipados. O sea, creo que ustedes en Estados Unidos tienen 1,400 muertes y nosotros 1,700, o al revés, pero ustedes tienen 200 millones de habitantes más. Entonces la proporción es catastrófica para México. O sea, no tenían que haber muerto tantos. Yo vi varias esquelas y varias publicaciones en Facebook de enfermeras y de doctores que murieron por estar al frente de la trinchera en el COVID. Entonces, tenemos tantas necesidades, Frank, aquí en México. O sea, lo de los niños, la falta de medicamentos para los niños con cáncer. Ahora resulta que hay una justificación, porque según esto había una corruptela ahí en la compra de medicamentos en el sector salud. Entonces ya no se van a comprar medicamentos porque hay una corruptela, pero no se dio una solución. Entonces los pobres niños pues entonces se quedaron sin medicamentos. Entonces es ahí como un manejo de la situación muy, pues como dices tú, o sea, candil de la calle y oscuridad de la casa. O sea, si bien es cierto que ese compromiso se hizo desde el año pasado, antes del COVID, y pueden alucir a que, bueno, pues es que ya había un compromiso, pues sí, pero ¿cómo está aquí todo revolcado el país, verdad? Y las protestas, cada día hay protestas, 10 protestas, mínimo, Frank. Y eso es porque la ciudadanía está muy inconforme. Y no veo que el presidente ponga una atención real a la problemática. O sea, hay ocasiones, y eso lo llegamos a ver con otros expresidentes, digo, por muy criticables que sean, pues ya cuando había algún problema, pues tenían que salir a dar la cara, aunque dieran una excusa incorrecta, pero al día siguiente, pues ya se trataba de conseguir esa dotación de lo que faltaba y tratar de afrontar el problema, porque un niño es el futuro de México, un niño es el futuro de la humanidad, y negarles un tratamiento, incluso los padres han salido al extranjero sus videos a hacer el clamor a las plataformas internacionales. Tengo entendido que se juntaron y mandaron una carta a 2 instituciones muy grandes que son el St. Jude Children's Hospital y el Shriners Hospital, que son hospitales a los cuales llegan los niños con sus padres, el tratamiento no les cuesta y no salen del hospital hasta que están completamente curados. Los padres no pagan un centavo del tratamiento y aparte uno de los padres puede vivir en los dormitorios del hospital y comer en el hospital para acompañar al niño hasta que esté completamente restablecido. Y ojalá, yo soy donante de uno de los hospitales y ojalá y los escuchen. ¿Cómo cuántos niños son, Magali, este grupo de padres que están clamando ayuda? Fíjate que no tengo la cifra, Frank, porque es a nivel nacional, ha sido en todas partes. Sé que en Monterrey, en el estado de Nuevo León, hay un senador que ya lo habíamos mencionado, ya te lo había mencionado en algún programa, Samuel García, porque él es un senador muy joven y es un senador que llegó ahí por el partido Movimiento Ciudadano, que no tiene nada que ver con los tradicionales, es más nuevo, y él, ¿sabes lo que hizo viendo lo que estaba pasando? Porque él tiene alguna historia familiar relacionada con el cáncer. Entonces él lo que hizo fue
vender un coche de lujo que él tenía, porque él es de familia acomodada de ahí de Monterrey, y él vendió su coche y con ese dinero lo que hizo fue comprar computadoras y también insumos para los niños con cáncer, y publica todas las fotografías con cada uno que fue. Entonces, es algo, ¿verdad?, que la ciudadanía, en este caso él es senador, pero la ciudadanía se ve obligada a hacer esfuerzos porque el papel del gobierno, que debe de tener un presupuesto para eso, tampoco digo que es el papel del gobierno mantenernos a toda la ciudadanía, no se trata de eso, pero a esas partes de la población que tienen esa necesidad y que sí pagan un seguro, que había el seguro popular y desapareció, y que no se les dé el servicio que se merecen y que necesitan, pues es en verdad lamentable, Frank, más viendo la contraparte de despilfarrar el dinero que en estos otros países, que yo no digo que tampoco que esté mal, pero al ver la cantidad estratosférica, son 885 millones de pesos, y luego acá se dice que estamos en una austeridad republicana y por eso se quiere acabar con los fideicomisos que ayudan a la investigación, que ayudan a los estudiantes, que ayudan al arte, que ayudan al deporte. Ya no vamos a tener eso, ok, ¿y a dónde se está yendo ese dinero? Ok, a medicinas, pues todos podríamos decir, ok, sí, está bien, ya necesitábamos las medicinas, o la crisis del COVID, o lo que quieras, pero no, ni siquiera, o sea, es no medicinas, no salud, no hay nada que digas tú de infraestructura importante que se esté haciendo, pero sí mandarlo a Honduras y El Salvador. Es como ridículo. Hay que darse una vueltecita por tierras salvadoreñas. Ahora, te voy a decir una cosa. Recuerda que yo fui varias veces a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, cubriendo noticias. Y el programa de decir Sembrando Vida, honestamente, es algo absurdo. No hay área del territorio latinoamericano que sea más fértil como las montañas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Es más, acá en Estados Unidos se come mucha banana de Honduras, porque se dan muchas bananas en Honduras. Ahora, básicamente, lo que yo siento que está pasando es usar ese argumento para desviar los dineros a otra cosa que la gente no sabe. Porque mira, Magali, todo Centroamérica es un vergel. Centroamérica produce mucho café, mucha banana, tienen mucho ganado, pero no de alto, no sé cómo le llaman al ganado grande. Ellos más bien tienen ganado chico como cabras, ovejas, cosas así, pero se produce en demasía. O sea, ellos realmente no tienen nada por qué sufrir en el aspecto alimentario. De hecho, cuando fue la guerra de El Salvador, mucho aspecto o motivo de la guerra fue político, pero también mucho tuvo que ver que a mediados de los años 70, que era el final de la Guerra Fría, ahí llevaron las armas que no se pudieron usar en Vietnam y las acabaron de usar para justificar su producción. Y aparte, muchos utilizaron el argumento de que el mercado del café estaba creciendo mucho en esa época y de ahí empezó el concepto de las grandes cadenas de café como Starbucks y varios más que hay en todos Estados Unidos, Canadá y varios países. Entonces, más bien siento yo que por el lado de sembrar árboles, Centroamérica no necesita árboles. Te lo digo con toda seguridad. Incluso yo fui al río Lempa
cuando se dinamitó un puente, la guerrilla dinamitó un puente y lo tumbó en el gobierno de Duarte para evitar el paso de vehículos militares. El gobierno de José Napoleón Duarte mandó mucho equipo militar a las montañas de Cesori y resulta que ya no pudieron pasar. Entonces la gente se dio cuenta que aunque el río tuviera un caudal muy alto de agua, la guerrilla y mucha gente se improvisó piedras para tener un camino de acceso, aunque fuera a pie, pero la gente del pueblo atravesaba el río a pie. Ahí lo que lograron fue evitar el paso de los vehículos militares. Entonces, perdona que te desvíe un poco el tema, pero todo es para explicarte que no se necesitan árboles frutales en Centroamérica, ni árboles de vegetación alguna. Eso es evidente, Frank. Estos dineros se tienen ahí, digo, todavía no salen, pero se tienen ahí para desviarse, como ya lo hemos visto en otros rubros. Y te digo, también estamos pensando que si se desaparecen todos esos fideicomisos que se están votando actualmente, pues va a pasar algo parecido, porque se está diciendo que todo ese dinero, que son 65,000 millones de pesos de los fideicomisos que pretenden desaparecer, esos dineros se está diciendo que son para la emergencia sanitaria del COVID, cuando jamás le importó a Andrés Manuel nada de la pandemia. Ni le importa, o sea, ni le importa. No tiene su misma actitud, su misma lenguaje físico, sus gestos demuestran que el señor está molesto, o sea, se demuestra nada más con escucharlo hablar. Andrés Manuel López Obrador es un resentido social con tendencias de cierta falla mental, o sea, a él le falla algo en su poder cognoscitivo, porque esas largas pausas de coordinar las ideas y que luego te cambia temas, brinca de un lado para otro con lo que está hablando, todo eso es de una persona que no está enfocada en decir, oye, voy a hablar hoy de esto porque vamos a hacer aquello y vamos a resolver esto. No se ve, la mañanera sigue siendo el teatro de la distracción, y así lo hacía Hitler con largos discursos, así lo hacía Hugo Chávez, exactamente, y así cuanto dictador hay en el poder, le encanta. Antes no había redes sociales y televisión, pero te dije, Fidel Castro los reunía a todos en la plaza pública, claro, Cuba es muy pequeño, y ponían solamente bocinas en las plazas de las comunidades rurales para que todo mundo escuchara al comandante en jefe. Entonces, realmente, ¿de qué nos está hablando este señor? No tiene nada productivo que hacer. Yo siento que simplemente te lo digo de esta manera, las televisoras en este momento le están siguiendo el juego porque con el programa que les dio de educación a distancia por el problema de la pandemia, Televisión Azteca y Televisa están ganando millonadas. Entonces, por eso le aguantan todos esos rollos desgastantes de palabrería que ya está la gente, ya se lo sabe. Tú pones una mañanera de hoy y otra de la semana pasada y la gente ni se da cuenta cuál es la más reciente o cuál es la más antigua, porque a no ser que mencione el desfile del 16 de septiembre o que mencione una fecha histórica, nadie se da cuenta. Ahora, hoy salieron con una cosa de que van a celebrar las fechas patrias a lo grande el próximo año. Sí, yo sé que son celebraciones pues que tienen un significado, pero distraer toda la atención del gobierno federal para hacer eso cuando hay otras cosas que requieren atención máxima
atención emergente. ¿Qué pasa, Magali? ¿Qué pasa? Pues precisamente lo que acabas de decir, Frank, cuando empezaste a decir esto, sí, tu percepción es correcta. Nosotros, mucha gente ya estamos pensando que este señor está mal de sus facultades mentales, y aparte que es un psicópata, porque no le importa a la gente, le importa el poder. Pero si tú ves el comportamiento de esos otros comunistas, Andrés Manuel está siguiendo los pasos, pero paso a paso, de lo que hizo Chávez, y es en verdad, te da miedo de a dónde quiere ir a dar, ¿no? A dónde quiere ir a parar. Y creo que este desvío y esto que estamos viendo de esta desaparición de los dineros de los mexicanos es algo muy perverso, porque el objetivo de estos gobiernos que pensamos, y no solamente porque lo suponemos, sino porque ellos mismos se han adjudicado el partido de Morena, que está con el Foro de Sao Paulo, es tener a la gente pobre y ignorante. Entonces, Frank, lo que hay que hacer es exactamente lo contrario: luchar, esforzarnos, documentarnos, informarnos y saber, porque no podemos permitir que México caiga en ese hoyo. Y vaya que es un hoyo profundo. No tiene, o sea, hay hoyos que ves y bueno, 2-3 metros lo llenamos y sacaremos ese güey de la barranca, como dice la canción. Pero hay hoyos que son hoyos sin límite y que son con una profundidad pues ilimitada. O sea, yo siento que ese es el tipo de hoyo que está acabando, porque si te analizas bien, el eliminar los fideicomisos, el gastarse los guardaditos, el hacer la Guardia Nacional integrada por exguerrilleros de las FARC, maras salvatruchas del Salvador y puro vago que no tienen ni nada para bien, que sí saben manejar las armas porque son pandilleros y se la van a pasar matando mexicanos inocentes, porque Andrés Manuel López Obrador ya tiene las manos manchadas de sangre, ya no solamente es un dictador, ya tiene las manos manchadas de sangre. Andrés Manuel, esa pobre mujer que mataron en Chihuahua fue por órdenes del comandante en jefe, y como esta pareja eran los líderes del movimiento en Chihuahua, él dio la orden: mátenlos, hagan lo que tengan que hacer. Sí, y los persiguieron, Frank, los persiguieron. Afortunadamente el fiscal de Chihuahua dio una muy buena muy buen reporte. Él dijo: no fue un accidente, no estaban en un fuego cruzado. La misma Guardia Nacional trató de limpiar la escena del crimen, pero tampoco le salió bien porque se dieron cuenta de todo lo que había pasado. Entonces, en verdad, Frank, estamos viviendo unos momentos, una época muy, muy difícil y crucial en la historia de México. Y sí debemos de levantar la voz, pero también pienso que hay cosas que ni tú ni yo ni la gente común puede entender, porque hay esferas y estratos ahí en la parte superior que nosotros no entendemos, y no entendemos cómo están ellos relacionados y quién le rinde cuentas a quién. Yo pienso que Andrés Manuel no se está mandando solo, que hay no, que él está haciendo. Hay un grupo de gentes. Magali, nos queda un minuto, una conclusión congruente y afirmante, así afilada como un machete. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? Pues ahorita manifestarnos, ir al Zócalo. Se va a tomar registro, Frank, después te daré el reporte. Se va a tomar registro de las personas que vayan ante notario público. Sabemos que puede ser un reto ahí medio malicioso y que no va a cumplir su palabra López, pero cada vez son más mexicanos los que están abriendo la conciencia y dándonos cuenta que no es lo que queremos, no es lo que prometió.
fue un voto de hartazgo el que se le dio, o sea, por el que se le benefició a él, pero nos está llevando al despeñadero. Entonces, mexicanos, hay que ponernos las pilas, unirnos como mexicanos y no ver diferencias, porque lo que a él le interesa mucho, y es a todo este tipo de gobiernos, es que nos contrapongamos unos contra otros. Entonces, ánimo, y somos uno, somos un pueblo, somos una tierra hermosa que hay que defender contra este y cualquier otro dictador. Gracias, Magali. Buenas. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo. Con el nuevo iPhone SE por menos de $100 en Metro, conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número 1 en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por $99.99 al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite 1 por cuenta hogar al cambiarse y validar ID. No válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles.